2020 exactamente en la República Argentina, jornada fresca, ¿sí? Y así va a estar durante el fin de semana. Para aquellos que extrañan más de los 30 grados, ya por el martes, miércoles, regresan esos 30 que son parecidos con térmica 35. Y acá La Rioja que digo 35, digo 40. Así que días primaverales, jornadas para aprovechar en el patio, salir a caminar y hacer actividad física, sábado y domingo puede agendarlo. La noticia del ámbito local arranca con la entrevista que tuvimos con Viviana Reynoso, quien es abogada, porque se abre una causa para investigar a los jueces por mal desempeño. ¿Qué jueces? Al juez Jaime Díaz Gabrieli y también Julián Falcucci. Un poco rebobinando en su oportunidad a Alfredo Olivera y Graciela Ledo, precisamente por violación a la garantía del juez imparcial, presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia en contra de los jueces Díaz Gabriel y Falcucci por mal desempeño, ¿sí? Donde se denunció que los jueces habían tenido reuniones con la defensa de Milani, donde las querellas y las fiscalías no habían sido convocadas, que habían recibido presentes y dádivas por parte de la misma defensa, como así también hicimos el planteo del juez sustituto y otras cuestiones que tienen que ver con nulidades, un trato, digamos, hostil para con las querellas, no haber tomado medidas con respecto a los insultos proferidos por parte de la defensa de Milani, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que se denunció. Entonces, el Consejo de la Magistratura, por sorteo, designa un miembro que es el instructor, ¿sí? Ese miembro instructor presenta un informe al pleno del Consejo y el Consejo decide qué hacer, ¿sí? Si va a abrir esta investigación en contra de los jueces o no. Se decidió abrir la investigación en contra de Díaz Gabriel y de Falcucci y también citarlos a los magistrados. Esa decisión se tomó en el pleno de ayer, ¿sí? Donde se resolvió efectuar y notificar a los magistrados que tiene esta denuncia. Y a partir de allí, bueno, seguir el procedimiento que corresponde ante el mismo Consejo. O sea que hubo mérito suficiente como para abrir la investigación y se abrió. Este jueves 10 de octubre va a iniciar el juicio contra César Milani en Tucumán. La doctora Viviana Reynoso brinda más detalles. Bueno, la querella de la familia Ledo, que representamos con la doctora María Elisa Reynoso y Adriana Mercado Luna, presentó en su oportunidad un planteo de recusación en contra de los jueces del tribunal, el doctor Casas y del doctor Jiménez Montilla, la cual ha sido rechazado, o sea que el jueves de la semana que viene, el jueves y el viernes, dará comienzo el debate por la desaparición de Alberto Agapito Ledo. Lo que tienen previsto dar inicio al debate, la lectura, el requerimiento, las declaraciones de los imputados, en el caso que lo considerasen, y se comenzaría ya con la apertura prueba y es muy probable que declare en Tucumán Marcela Ledo y Graciela Ledo y se dé comienzo también a la prueba testimonial que fueron ofrecidas por las partes. Bueno, tiene dos imputados. Por un lado, quien revistaba en aquella oportunidad, digamos, cuando desaparece Alberto Ledo, y que era la cabeza también de la comisión que se había llevado a cabo en Tucumán, Esteban Sanguinetti, ¿sí? Quien está acusado por homicidio en el caso de Alberto Ledo. Y también César Milani. En aquella oportunidad, cuando desaparece Alberto era asistente de Milani. Eso es lo que nosotros sostuvimos y por supuesto que existen pruebas para ello. Y también quien confeccionó
el acta de deserción, que es un expediente, es un sumario de deserción, por supuesto plagado de falsedades ideológicas que son evidentes, que son manifiestas, porque, bueno, en cuanto a las fechas, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente que no hubo deserción de Alberto. Alberto fue desaparecido por la dictadura genocida, donde estas personas tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo y desapareció precisamente del campamento que tenían montado en Monteros, en Tucumán. En la mañana de hoy, organizado por partidos comunistas de La Rioja, se llevó adelante una charla a cargo de Pedro Ausi, quien es integrante del Frente Nacional de Lucha contra la Clase Trabajadora, bajo el lema Venezuela sí, yanquis no. Esto pasaba hoy aquí en La Rioja. Venezuela vive una situación muy compleja y muy difícil, ¿no? Está siendo objeto de un brutal hostigamiento, cerco económico por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y gobiernos que están subordinados a esa potencia imperialista. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de explicar lo que está pasando y las razones, cuáles son las causas de esa situación. Y tiene mucho que ver con las pretensiones de Estados Unidos de imponer su hegemonía en el continente, ¿no? De imponer sus condiciones de forma violenta, aplicando mecanismos de chantaje. En Venezuela, ciertamente el pueblo venezolano está padeciendo una situación muy difícil, nosotros no lo ocultamos. Hay una situación muy grave, y eso ustedes lo saben porque, entre otras cosas, ha provocado la salida de muchos de nuestros conciudadanos que han salido a otros países a buscar condiciones de vida como consecuencia de los efectos tanto del colapso del capitalismo dependiente y rentista petrolero como de las agresiones económicas que desarrolla Estados Unidos. Esto es una política de Estado, del Estado norteamericano contra Venezuela. No es un hecho aislado del gobierno de Donald Trump, porque debemos recordar que las medidas sistemáticas contra Venezuela comenzaron con el gobierno de Obama, con el decreto ejecutivo, la orden ejecutiva de marzo del 2015, que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, simplemente, sin ninguna razón que justifique eso, simplemente que Estados Unidos tiene la pretensión de que todos los gobiernos respondan a sus intereses, a los intereses de las corporaciones transnacionales, de los monopolios estadounidenses, y construye realidades con gobiernos dóciles. Y esto es muy interesante que lo veamos a pocas semanas de las elecciones que se van a efectuar acá en Argentina, ¿no? Hay que estudiar esta situación. Fíjate que el proyecto de integración, de unidad latinoamericana y caribeña que impulsó el presidente Chávez, y que también acá en Argentina fue muy importante lo que hizo el presidente Kirchner en su momento, juntos con otros gobiernos como el de Evo Morales, como Rafael Correa en su momento en Ecuador, etcétera, y el apoyo de Fidel en Cuba, todo eso contribuyó a crear un panorama político en América Latina sin precedentes, pues, que avanzó mucho en la integración con la creación de UNASUR, el ALBA, etcétera. Pero Estados Unidos ha avanzado con una conspiración anti-latinoamericana, una conspiración contra la unidad de nuestros países, y ha tenido algunos éxitos, hay que decirlo. Entonces, nosotros debemos oponer a esa estrategia de división de nuestros países la unidad, avanzar en la unidad. Entonces, es muy importante que fortalezcamos los gobiernos que impulsan la unidad y la integración latinoamericana y caribeña sin tutelaje norteamericano. Nosotros tenemos una posición crítica y propositiva en Venezuela. Nosotros tenemos posiciones críticas, pero entendemos que lo más importante que necesita el pueblo venezolano es derrotar la política que está desarrollando Estados Unidos contra Venezuela, porque igualmente lo sufrirán nuestros pueblos. Todos los pueblos que quieran tener soberanía e independencia
a asumir su derecho a darse el propio, su gobierno o su régimen económico y social, es hostigado en la medida en que no responda a los intereses, las pretensiones de dominio neocolonial de los Estados Unidos. ¿Estará sacado de contexto o él se salió con lo que dijo? Se pasó. Pichetto pidió dinamitar y que vuele todo por el aire, cuando hacía referencia a la Villa 1, 11 y 14. Esto lo dijo en una exposición ante estudiantes de periodismo en Editorial Perfil. Yo creo que hay que reconvertir la cultura, hay que empezar a modificar pautas culturales. Acá está estratificada la pobreza en 30, 35. A mucha gente le gusta que haya pobres porque lucran con la pobreza. La iglesia reza con los pobres. Está todo bárbaro. Los evangélicos reparten esperanza futura. La verdad, me parece que el tema es que hay que salir a buscar trabajo. Hay que salir a buscar trabajo. La Argentina es un país muy generoso. Acá viene gente y lo que hace es salir a vender venta ambulante, de contrabando, después agarran y terminan vendiendo droga. El otro día hay una imagen aberrante de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, la 1114, había dos colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína, dos colas. Todo esto fue tomado por un dron y después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire. Sin alas, los gremios de pilotos ratificaron el paro durante este fin de semana, rechazaron también otra conciliación. Luego del fracaso de la audiencia convocada por el Ministerio de Producción y Trabajo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas APLA y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas UALA ratificaron el paro de 48 horas del sábado y domingo próximos en Aerolíneas Argentinas y Austral. La APLA y UALA, que conducen Pablo Viró y Cristian Erchert, estuvieron y sostuvieron en un comunicado al término de la reunión con Aerolíneas Argentinas que las dependencias laborales de Avenida Callao al 100, que a 11 meses de expirada la paritaria 2018-2019 todavía no llegan a un acuerdo, porque todo acuerdo fue absorbido por la inflación que termina deteriorando los ingresos a diario y aún más, no hay propuesta que mejore este panorama. Nuevas medidas castigarán a quienes sobrepasen el límite de la compra de los $10.000. Así lo decidió el Banco Central de la República Argentina, que creó una base de datos sobre operaciones de compras de dólares por parte de personas humanas, con el fin de impedir que quienes incumplieron el control cambiario durante septiembre puedan adquirir nuevamente divisas durante este mes de octubre. El sistema se pondrá en marcha con entidades financieras para poder contar con información actualizada de las transacciones. De esta manera, los bancos deberán consultar con la base de datos y recién autorizar la operación. Cabe recordar que la semana pasada el organismo difundió los nombres de más de 800 personas que compraron durante el mes de septiembre más de $10.000, que eran los permitidos. De esta manera, el Banco Central de la República Argentina va a castigar con un mes sin acceso a dólares a quienes han sobrepasado el límite de la compra. 20:34 en la República Argentina. Pausa cortita, ya volvemos.